Hola, què tal amics de la Shopping Night de València? Benvinguts a esta primera edició en televisió, però edició número 12 d'esta Shopping Night. Són ja alguns anys els que porten d'experiència i enguany tenim moltes novetats, entre les quals es troba este set de televisió que s'ha muntat per a que vostès puguen seguir l'actualitat de la Shopping Night en les seves actuacions musicals, en els seus desfiles, en les seves notícies al minut, al moment, per este Facebook Live de Hello València, on poden seguir-ho també en el de Revista de Societat. Són moltes entrevistes i molt interessants les que anem a tindre i informació de primera mà, efectivament, així és que no perden detall a tot el que així està passant. Els puc ja indicar que molt proper del nostre set tenim l'actuació, per exemple, de Sandra Polop, aquesta gran artista valenciana que també està col·laborant en esta Shopping Night, a més de, per exemple, els puc dir altres artistes com, per exemple, Babalu Swing Band, també estan en qualsevol carrer del centre de València, se'l poden trobar. Sobretot el que van a trobar és un centre de València en tots els comerços oberts, en molt de color i en molt d'ambient, en molta alegria. Això és el que té la Shopping Night i els recorde que és l'edició número 12. És cert que en els últims anys la Shopping Night se venia fent unes dates més darreres, més prou del Nadal. Enguany s'ha avançat un poc la data, però us tinc que dir que encara que estem vivint una falsa tardor, una falsa primavera d'hivern, per la temperatura que fa, hi ha un ambient increïble, perquè a més aquest ambient precisament és el que té, que convida a eixir a tots els valencians, i el centre de la ciutat de València es troba com en qualsevol nit d'estiu, viu, molt viu. Això és el que té la Shopping Night, i això és el que té esta nit tan especial, i això és el que té en definitiva la nostra ciutat, no? Perquè no és el mateix eixir a fer compres en la Shopping Night que eixir a fer compres en València, no? La Shopping Night, edició número 12. No perdem detall de tot el que va passar en este set. Tu mateixa, vale? Molt bé. El primer convidat especial que anem a tindre en el dia d'avui no és altre que Carlos Galiana, que a més és el regidor de comerç de la ciutat de València. Així que, Carlos, avui és una nit molt especial, no? Sí, la veritat és que sí, que bueno, és esta segona edició de l'any, perquè portem 12 de la Shopping Night. La veritat és que bueno, és una alegria, no? La gent pels carrers, coneixent als comerciants, al xicot de comerç, i nosaltres encantats. Un gran acert per part de la regidoria de comerç, que ha sigut el contratar bon temps, perquè així tot el món al carrer, no? Així tot el món al carrer, i això que hem de dir, Carlos, que hi ha altres events en la ciutat de València. València no para, no? Però la veritat és que el centre de València està en plena ebullició. Sí, la veritat és que sí, que avui coincidís en altres esdeveniments. De fet, jo estic així, me'n vaig corregent a altra història. Ja que estan en tot, és el que té el càrrec. València no para, i a més, en el bon horatge que tenim, pues, millor que millor. Carlos, com a regidor de comerç, es viu una nit especial, una nit intensa, i més quan ja que compaginaran en altres històries, no? Però has pogut pegar un passeig pels carrers del centre de València. Com ho veus? Quines són les teves sensacions? A veure, jo sempre li dic a la gent que, encara que és la Shopping Night, que és una nit que se poden fer compres, jo sobretot el que dic és que és una nit per aprofitar, per a conèixer als comerciants d'altra manera, més relaxada, sense les presses d'anar comprant, les presses que portem el dia a dia, i jo crec que per això la fórmula funciona, no? Perquè és una nit ara estem sentint així la música, podem anar a prendre una copeta en algun comerç que coneguem, conèixer al comerciant, i jo crec que s'ha d'aprofitar. Podem dir que València torna a reviure en estos events que es fan any rere any, adquirint experiència i sobretot aunant-hi les sinergies, no? Home, què vaig a dir jo? Jo soc regidor de l'Ajuntament de València i m'agrada dir que efectivament que València està reviscolant, no? Jo no sé, jo el veig quan fem coses en el carrer i la gent respon, no? El Bonic Cafès que se va fer a setembre, per exemple, van ser 60.000 persones. Hem fet la campanya de Sant Dionís i bueno, la gent s'ha tornat loca en les polseres. Ara tenim això, la Shopping Night, tenim la campanya Nadal preparada. Jo crec que bueno, la gent està reponent molt bé. Carlos Galiana, ens estan veient en directe, en streaming, des del Facebook Live i pàgina web de Hello València, de Societat TV i moltes altres que ja han compartit. Esperem tindre un alcàs molt important. Quin és el missatge que li manem des d'ací, el regidor de comerç, a tots els internautes que ens estan veient i que encara es poden acostar fins a altes hores de la vespre nit? Jo, això és el que es diria, o sea, que ara està molt bé, que ens esteu veient per streaming, per internet i tal. Jo apagaria l'ordinador, vindria corrent cap al centre de la ciutat per a disfrutar de tota esta festa.
que el regidor ara també té pues, les coses del càrrec, no? Que té altres coses on assistir, però encara se'l trobaran al tornar, encara se'l trobaran per així. Així és que ja es poden arribar al centre de la ciutat de València perquè tenen tots els comerços en ebullició. Els carrers en rius de gent i sobretot alegria, molta alegria en esta Shopping Night de València en edició número 12. Gràcies, Carlos Faliana. Vinga, gràcies a vosaltres. Anem, amics, recordem que anem a tindre moltes actuacions, molts desfiles i sobretot moltes entrevistes, així en este set de la Shopping Night TV. Primera edició d'este set, d'esta Shopping Night TV, edició número 12 d'esta gran festa del comerç en la ciutat de València. Nos entrevistamos cada uno. Nos entrevistamos cada uno al otro. ¿Sí? Vale. Coge este, deja ese. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Quieres que empiece a hablar yo y enseguida entras tú? Y dice, ¿qué pasa? Que el
cazador cazado, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Vale? No, pero llévatelo tú como si... Vale, y te empiezo a entrevistar. Hombre. Sí. ¿Hablo? ¿Bien así? ¿Ahora? ¿Bien? Vale, entro y te digo... Vale, te doy paz. Está subiendo el micro, ¿eh? Arriba te puedes poner a la boca. Vale, perilla. Vinga. Amics, continuem en la Shopping Night de València, edició número 12, el centre de València en una verdadera festa. Es la festa del comercio en València. ¡Hombre, la mare que va! Tengo el honor de encontrarme con el presentador. La mare que va, pero ¿qué tal, Katy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Ya Bueno, tenía ganas de verte. Ja els havia dit per el Facebook i aquestes coses on poden veure precisament esta retransmissió que segurament si s'acostaven al centre de València podien trobar-se en l'equip de revista de Societat que també estava ahí fent de les seues. ¿Verdad, Sí. Katy? Estamos buscando al Miss y Mister Street Style. No te digo sí. más. ¿Y O qué sea tal? que- ¿Cómo has visto por ahí el color de momento? Hombre, pues hay un nivelazo que tela. Hay chicos guapos y chicas guapas, ¿no? Muchos y muchas. Amontonaes, ¿no? Pero nosotros, que ya somos expertos en esto, vamos a fichar a los mejores. A los más guapos Sí. y a las más guapas. Oye, Katy, hay muchas actuaciones de música, habrás visto un montón de cosas por el centro, desfiles también, a las 9 tenemos desfile aquí en, aquí en el Mercado de Colón, a nuestras espaldas, y aquí hay un ambientazo tremendo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hombre, como que yo me voy a quedar aquí toda la noche. Me parece un planazo, la verdad. Así que Perfecto, pues nos quedaremos los dos, nos quedaremos con todos los que nos estén viendo a través del Facebook de Hello Valencia, de Societat TV, y a través també de totes les redes socials on puguen arribar en esta senyal, en esta Shopping Night de València, que recordem que és edició número 12, però enguany, entre altres novetats, pues tenen esta, que ens poden veure i viure l'ambient del centre de València des d'eixes càmeres. Així és que, Katy, entonces, yo te vas a dejo. buscar a los guapos. Claro, me tengo que Ya día seguir a lo yo, mío. ya día yo, bueno, pues cuando encuentras a las guapas, las traes también para que... Me parece a bien. los guapos también, vale, A ver de qué te acuerdo. parece, ¿vale? Muy bien, Katy, Chao. hasta luego. Amics, tota l'actualitat de la Shopping Night de València la van a trobar així en este canal, Shopping Night TV, en el Facebook de Hello València i Societat TV, entre altres, perquè tinguin vostès en compte que això ho poden compartir, ho deuen de compartir, i al final anem a arribar a l'altra banda del món, en l'actualitat de la nit de les compres en el centre de València. La festa del comerç de València, en esta Shopping Night número 12. Hola. ¿Cómo estás? Perfecto. Tú mismo. Ya estamos aquí. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Estem Isabel Cosme, que també una part fonamental d'esta Shopping Night, i ja la tenim així en el set. Isabel, Buenas ¿qué tal? noches, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? Pues me acabo de escapar porque yo tengo que estar al pie del cañón en mi tienda, o sea... Bueno, efectivamente, Lo que efectivamente. pasa es que no podía dejar de venir a veros un Bueno, ratito. es una Shopping Night muy intensa en el poquito rato que llevamos, ¿no? Sí, Isabel? muy nueva, porque como es una prueba que estamos haciendo a ver si nos gusta el mes de octubre, que le hace falta al mes de octubre tener algo atractivo. Yo creo que en este veroño, que no es ni verano Sí, ni otoño, eso que, creo que esto está favoreciendo también Claro. pues que la gente se Claro. anime a salir, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos ya nuestras tiendas preparadas todo el mes de septiembre y octubre con las nuevas colecciones y hacía falta traer a la gente para que, Acércatelo un poquito. para que nos vea de cerca y disfrute con nosotros. La noche es excelente y yo creo que bueno, mejor imposible. Navidad tendrá sus cosas. De momento hay que decir que ha sido un acierto el adelantar, que en Sí. octubre igual te pilla este tiempo, que igual te pilla un poquito, Eso es. un poquito peor, no Somos me muy favorece festeros, tanto. nos gusta la calle y es mucho mejor. Nos gusta mucho, Isabel, efectivamente. Oye, ¿cuáles son tus sensaciones de momento en el ratito que llevamos de Shopping Night? Pues yo, mis sensaciones es que es una noche que ya se espera, que cada vez que se hace la gente repite, el que la prueba repite también, y yo creo que está muy animado, que va a ser una buena noche. Desfiles, actuaciones, ríos de gentes, serpientes multicolor por las calles de Valencia y las tiendas también, cada tienda, cada Sí. comercio del centro de Valencia, una fiesta. Sí, lo bueno es pasearse por las calles, no quedarse parado en ningún lado y visitar cuantas más tiendas mejor, porque todas tienen sorpresas. Hay que verlo todo. Todo, hay que verlo todo, que nos da tiempo, son 4 horas. Hay mucha gente que nos está viendo desde casa, Isabel, a todos Hay que ellos les salir, animamos a que claro, vengan. luego ya lo verán. Esto
esto se puede repetir, se puede volver a ver. ¿Qué? Yo creo que es una noche para vivirla, no para verla desde lejos. Lo que pasa es que con este streaming, pues también alguna tienda que no pueden salir, los pobres que están ahí, pues no está de más, nos están siguiendo seguro. Bueno, hay mucha gente que por cualquier razón, cualquier Sí, motivo no se puede acercar, ¿no? Pues claro. aquí se lo llevamos hasta Esto ha sus sido casas. una novedad de este año que me parece que es una idea genial. Bueno, pues a ver si lo reflejan en las redes sociales. Isabel, Sí. mucha A suerte, vosotros. muchas gracias y enhorabuena. Vámonos a trabajar todos. ¿Vale? Vale, bueno, trabaja aprendiendo mucho, que Hay queda que disfrutar de la que queda noche. mucha noche por delante todavía, Sí, 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 El seu recordem també a vostès, que poden vindre i encara els queden hores de Shopping Night en el centre de València, que, com us dic, és una gran festa. Gràcies, noche. Isabel. Bien, ¿qué pasa? Seguim, amics, en esta Shopping Night de més entrevistes i en la millor informació i de primera mà. En particular estem en un dels organitzadors de tot el que estan venint així en el centre de València. Pues tot això ho ha liat este home, en companyia del seu equip, evidentment. Miguel de Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, todo el equipo de Hello Valencia a pie de cañón, ¿no? Sí, bueno, Hello Valencia está con todos los eventos importantes que se desarrollan en la ciudad y este es uno de ellos. Lleva 12 ediciones, mueve toda la gente que ya veis, que no es una cosa que podamos contar, sino que hoy en día además se puede ver, como estamos retransmitiendo hoy. Y bueno, apostamos por esto y bueno, no queremos faltar en ninguna edición. Una noche muy especial en la que además el tiempo acompaña. ¿Tú crees que vamos a batir el récord de asistencia al centro de Valencia en Shopping Night? Yo creo que sí, porque acabo de asomarme. Cuidado que se dice pronto, ¿no? Pero Claro, es que 80 o 100.000 personas de golpe y porrazo, divirtiéndose, comprando de manera divertida, paseando por las calles en un noviembre casi que está ahí, no es fácil de ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo estoy contento. de momento un acierto, ¿no? Este cambio, comentaba Isabel Cosme, imagino que piensas igual, ¿no? El acierto, Bueno, el cambio de fecha. Yo creo que hay que probar cosas nuevas, que la fecha era una apuesta, una cosa nueva. Entendíamos que con el tiempo y las nuevas colecciones de los comercios, digamos que podíamos ofrecer algo diferente y por ahora entendemos por el clima que hace que ha sido buena cosa. Así lo queremos todos y además también novedades como por ejemplo este set de Shopping Night TV que pueden seguir todos los internautas a través del Facebook de Hello Valencia, de Sociedad TV, etcétera, ¿no? Sí, claro, hemos decidido que mucha gente que a lo mejor no viene, que no conoce el evento, tenga la oportunidad de a lo mejor, pues bueno, visualizarlo a través de estas plataformas, redes sociales de Hello, de Sociedad TV y poder ver lo que es, a lo mejor también gente que no ha podido venir, aun queriendo haber venido, pero sobre todo que hoy dirá, oye, me he perdido una cosa y la próxima edición no falle. Además esto lo vamos a hacer viral, lo vamos a potenciar en redes sociales y así demostrar a la gente, pues bueno, que la próxima edición pues no se la pierdan. Que sirva también para que mucha gente que nos ve en casa se acerque porque nos quedan horas por delante de Shopping Night. Claro, si alguien nos está viendo, pues bueno, que salga, que mira, al final no se va a perder nada. Creo que va a encontrar muchas cosas atractivas, se va a encontrar con mucha gente, una animación muy distendida y agradable y va a poder visitar comercios y disfrutar de los comercios de esta ciudad que son muy buenos y variados y que le van a ofrecer una serie de cosas interesantes. Miguel, pues muchísimas gracias y enhorabuena por lo que de momento se puede ver en las calles valencianas, en el centro de Valencia. Lo hemos dicho varias veces, pero es un hervidero, no me canso de decirlo. Las aceras, bueno, en determinadas apenas se puede pasar, en otras el Valencia es muy grande, hay mucho espacio, así que queremos más y más gente. Queremos batir ese récord de asistencia y pasar de las 100.000 personas hoy. Que vengan todos los que puedan, que tenemos que superar al final el Guinness de los récords. Tenemos que salir ahí, espero que sí sea. Bueno, ojalá y sí. Gracias. Clara, gracias a ti. Miguel de Un Vicente. abrazo. Miguel de Vicente, organizador de esta Shopping Night, gracias y en todo el equipo de Hello Valencia, en el que poden veure a través de este canal de Shopping Night TV, en Facebook Live de Hello Valencia i també de Societat TV, tot el que està passant. Recordem que tenim connexions en els concerts, en els desfiles i també en l'ambient que està passant en la Shopping Night esta nit de 26 d'octubre de 2017. Sense anar més junt, ahí poden veure aquestes imatges del concert de Sandra Polop. Yeah.
Seguim, amics, en esta Shopping Night, en més entrevistes i en més actualitat. En particular, ara estem en Eugenio Martín, de Arquetipo y Diricom. Eugenio, benvingut al set de Shopping Night TV. Muchas gracias. Un placer. Acóstate un poquito más el micro, por favor. Acóstate un poco más el micro. Muchas gracias. Ara sí, Eugenio. En fi, bueno, coses del directe. Bueno, com veus esta Shopping Night, quan des del teu prisma de comunicació i a més de patrocinador de la Shopping Night, pues bueno, té una visión muy especial y muy particular también, ¿no? Bueno, yo ya es varios años los que colaboramos con Shopping Night y hemos confiado siempre en esta acción para nuestros clientes. Yo creo que realmente es tomar Valencia y hacer algo que se sale de lo común, con lo cual Shopping Night es una oda, es una entrega a la ciudad, y al mismo tiempo es interactuar con los comercios, con el público y con todo el mundo. Es el mejor escaparate de lo que hay de vida en la ciudad. Creo que es perfecto, el mercado de Colón es un marco excepcional y al final, pues hombre, los clientes han repetido siempre. Nosotros con Renault es la cuarta, si mal no recuerdo, y claro, tener el lujo de poder tener los coches y enseñar la gama en el centro de Valencia y que la gente los pueda ver y pueda montarse, es algo especial. La verdad es que creo que acciones como esta mantienen muy vivo el corazón de Valencia. Efectivamente, hay una alegría tremenda y además, bueno, una exposición a pie de calle en el mercado de Colón. También es un sitio privilegiado para que la gente pueda ver los coches in situ, ¿no? Y satisfacer todas sus curiosidades. Sí, porque aparte la oferta es muy variada. Al final es como la propia ciudad. Yo pienso que Valencia es muy ecléctica, donde caben todos los pensamientos, todas las formas, desde tener un directo de música a tener una performance de moda, a traer producto y que la gente pruebe las últimas novedades, y al final todo eso genera un cosmos muy particular, donde hay muchísima alegría y donde todo el mundo se lleva unas sensaciones brutales. Eugenio, hablando de sensaciones, ¿cuáles son las tuyas en el ratito que llevamos de Shopping Night? Que no es mucha, pero ya hemos visto muchísima gente, miles de personas ya pasar por delante del stand. Alegría. Yo creo que al final las sensaciones de alegría es un jueves. Los jueves siempre ya se empieza a desacelerar el estrés y entonces que se produzca esto, pues al final es un plus. Y luego el tiempo que tenemos, que no es normal, el tiempo que tenemos es impresionante. La verdad es que hay que dar gracias, hay que dar gracias. En algunas Shopping Nights pasamos frío en noviembre, pero... Cierto. Pero esto es un lujo. O sea, y entonces yo auguro que haya más gente en la calle, más alegría y más interactuación entre todos. De acuerdo. Y a nivel particular, hoy vas a estar un poco trabajando porque además lo requiere tu puesto, tu posición, pero ¿te vas a dar una vueltecita también por las tiendas a ver el ambiente o qué? Sí, por supuesto. Yo me voy a ver ahora porque realmente siempre vamos en modo trabajo y ahora en un momento dado, aunque yo tengo algunas responsabilidades, pero ya está lanzado todo, me voy a pasar por una tienda. He quedado con Maribel, he quedado para ver ropa, para ver todo lo que tienen, porque aparte justo el comercio se vuelca a la ciudad y entonces muestra lo mejor de sí a unos precios fantásticos y con promociones y demás, con lo cual es una fiesta. Es una fiesta del comercio y es una fiesta de la ciudad. De acuerdo, te he preguntado a nivel personal y ahora pues a nivel comercial. ¿Tú cuál crees que es el impacto que esta Shopping Night puede dejar en la ciudad de Valencia? Hombre, yo no me gustaría ser osado ni aventurar cifras, pero yo creo que la Shopping Night es un acelerador. Al final, yo creo que esto lo que provoca es una aceleración y que no solo se queda en la noche propiamente dicha, sino que va a ir más allá, porque los comercios se exponen y a lo mejor la gente no lleva dinero o tiene venido bien a otra cosa, pero seguro que mañana o pasado o a la semana que viene se deja caer para ver las cosas. O sea que al final, cifras no me atrevería, pero yo creo que las acciones como estas, que se dan mucho en las ciudades del norte de Europa, las acciones como estas lo que van a dinamizar mucho el comercio en la ciudad. Y eso es también un plus para el comercio. El comercio sale en la calle. Eso está muy bien. Que consigamos hacer entre todos a Valencia en esta Shopping Night capital de las compras y capital también de la fiesta del comercio en el mundo, ¿no? Que vamos por buen camino. Valencia se lo merece. Valencia es una ciudad que siempre está muy calladita, pero al final, chano, como se dice, vamos haciendo marcha y yo creo que se merece Valencia, el comercio de Valencia y la gente de Valencia, tener acciones de este tipo. Eugenio, muchísimas gracias y enhorabuena també per la part que te toca. Muchas gracias a vosotros. Amics, és Eugenio Martín, també un dels patrocinadors d'esta Winter Shopping Night. Bueno, winter encara que no és molt d'hivern, sinó que estem més en primavera d'hivern encara, no? Però que està sent de moment tot un èxit. Els ho contem des del canal Shopping Night TV. Els contem també els concerts, els desfiles i no només els amics que estan participant de manera real i de manera activa, sinó també tots els que venen a veure què s'està coguent pel centre de València.
Amics, una altra de les cares conegudes que es poden trobar pel centre de València en el dia d'avui. I és que ja tenim així en el nostre set a Carles Villeta. Què tal, Carles, com estàs? De Cadena COPE. Com estàs, amic? Molt bona nit, encantat d'estar així en esta festa de les compres, no? I del comerç, sobretot, del centre de València. Efectivament, bueno, i una festa en general, perquè la veritat és que l'alegria que hi ha pel carrer pues, convida a dir això, no? I en lletres majúscules i reflectants, que és una gran festa. La veritat és que, mira, hi ha una cosa que és molt interessant de tota aquesta història. Això va vindre perquè bueno, se van inspirar en una festa que es feia a altres capitals. Lo que ningú no s'imaginava és que en València anava a encaixar encara millor que en altres llocs. Per l'oratge que tenim d'una ciutat que en octubre fa una temperatura magnífica per estar pel carrer. Enguany la veritat és que també ha sigut un poc millor de l'habitual, no? Sí, perquè l'han fet més pronte de l'habitual també, en el mes d'octubre. Però a banda d'això, que és que el caràcter dels valencians és molt de carrer. I està molt bé veure l'ambient, la gent, coneguen botigues noves, botigues coneguen clients nous, i és fantàstic. Jo és que quasi te diria que, de normal, com se fa quasi en Nadal, sí. Pues, bé, el Avançaro per a mi ha sigut un èxit, imagina que també estaràs en les mateixes, però te diria que inclús fa millor temps que en la d'abans d'estiu, no? Pues efectivament, és que este mes d'octubre estrany que estem vivint és quasi una primavera, no és l'habitual, sabem que així en octubre el normal és que tant en tant faça una pluja forteta, de temperatura més o menys tira que te va, però bueno, mira, s'ha tocat enguany una tardor diferent, no? Un poc més càlida. Com va viure Carles Villeta esta Shopping Night? Pues mira, jo la vaig a viure en tranquil·litat, perquè jo és que ara he treballat con la majoria, com és normal, tinc que visitar a molts amics que estan en les diverses botigues o també de festa, i bueno, si vull arribar a tot tinc que anar sense parar-me massa, ni a menjar, ni a beure, ni a ballar, que també hi ha música. I molta. Veuré el que puga de botigues que m'agraden per a comprar en un futur pròxim i cap a casa. Carles, tu creus que vas a poder arribar a tot? Perquè hi ha molt i molt bo, i no només per les botigues, sinó que també enmig del carrer. Ahir te trobes el concert de Sandra Poló, per exemple, per ahí està Pablo Swing Band, això està ple, això està ple. A tot és impossible, perquè és que això és un no parar. Jo vinc caminant des de la cadena COPE, passatge d'Autor Serra, pues, tot el carrer Colón. I m'he parat, pues, no sé, 14 o 15 vegades, perquè en cada lloc n'hi havia un disjockey, hi havia una festeta, concerts molt xulos, d'una big band, un concert de swing, fins a arribar fins així, que m'he trobat a Sandra Polop també cantant, i així on estem mateix, què te puc dir, no? Pues està ple de gent, les barres plenes, les botigues plenes, tot un èxit. Quina alegria, no? És que en València pràcticament tots els dies són dissabte, i més en octubre, que octubre ara és part de l'estiu encara. Amics, en Carles Villeta tornem la connexió al concert de Sandra Polop. Anem a pegar una ulladeta a nosaltres des d'ací, que el disfrutem vostès també. Ara tornem. En este event tan especial no podíem deixar de tindre a una organitzadora d'events tan especial, ¿no? Ella és Ana Carreño i no s'ha volgut perdre esta Shopping Night, edición número 12, Ana. Buah, eso es fantástico. A mí me encanta salir de Valencia, ver la ciudad así, tan llena de vida. Bueno, y también con esta alegría, ¿no? Con toda esta gente, con estas actuaciones en la calle, en las tiendas. Yo creo que cuando en circunstancias normales nos cuesta un minuto atravesar una calle de parte a parte, ahora nos va a costar una hora si nos paramos en todos los sitios. Toda una odisea, ¿no? Llegar, pero luego merece la pena, ¿no? Ver la ciudad así, ver artistas por las calles, veros a todos vosotros, los de prensa, ver cómo está el comercio activado, ¿no? Yo creo que deberíamos hacerlo más veces. Ana Carreño, como una persona muy inmersa en el mundo de la moda, hoy también tenemos mucha moda, muchos desfiles. ¿Qué impacto tiene esta Summer Shopping Night para el mundo de la moda? Para el mundo de la moda es fundamental, ¿no? Porque yo creo que se activa de algún modo el comercio, también es un escaparate, ¿no? a toda la moda que tenemos en Valencia, pero sobre todo a mí lo que me interesa de todo esto es poner en valor nuestra ciudad, ¿no? Que yo creo que la tenemos un
poco descuidada. Tenemos muchas cosas para potenciar y no lo hacemos del todo. Bueno, sin duda esta Shopping Night pues va un poquito de eso, ¿no? De darle un poquito Claro. de alegría al centro, de que estábamos hablando de que con el buen tiempo de hoy y con todo lo especial y las novedades que hay este año, quizás se bata el récord de asistencia, pasando de 100.000 personas. Ojalá. Fíjate, otra edición número 12 en este caso, segunda de este año, y es que prácticamente nos está haciendo mejor tiempo que en la de verano, Bueno, ¿no? es que, claro, es que hace un tiempo maravilloso, ¿no? Que invita a salir a la calle y todo eso. Pero insisto en eso, ¿no? En que debemos de hacer muchos más eventos de todo tipo, ¿no? En Valencia. Es que tenemos todas las cualidades, ¿no? Yo creo que casi mejor que ninguna ciudad de España. Sí, sin duda alguna, suscribo tus palabras. No es porque seamos valencianos, al 100%, es porque no, es porque nos gusta esto es y es así verdad. y lo decimos como lo sentimos, ¿no? Con la mano en el corazón. Sí, eso es. Ana, para ti, ¿qué es lo que no se puede perder? Aquella persona que nos esté viendo ahora mismo por el Shopping Night TV, pero todavía no ha venido al centro de Valencia. ¿Por dónde tienen que pasar? ¿Qué no se pueden perder? Uf, es que el centro ahora mismo está tan vivo. ¿Cuántas cosas hay para ver y que no se pueden perder? Cuantísimas cosas, ¿no? Cuantísimas cosas. Pero yo creo que aparte de todo lo que son escaparates de moda, tenemos todo lo que es cosmetología, por ejemplo, yo qué sé, spas. Es que es un circuito tan amplio, ¿no? Que creo que es que podemos perdernos durante horas. Se lo estamos complicando mucho a los internautas y telespectadores, ¿no? Se lo estamos complicando bastante. Así que lo mejor va a ser que se acerquen ellos y que decidan y que luego nos lo Que cuenten. vean las actuaciones en directo, claro que sí. Perfecto, Ana Carreño, pues que disfrutes también de esta Shopping Night, ¿no? Gracias. Donde vas a estar medio trabajando, medio Sí, disfrutando, ¿no? hoy estoy en Sesderma ¿Ah? y también tenemos que ponerlo en valor, ¿no? Todas esas empresas que al final son internacionales y que son nuestras, ¿no? Tenemos que apoyarlas, que dan trabajo también. Pues, Ana, muchas gracias por Gracias a dedicarnos vosotros. este ratito. No te quitamos más tiempo, que sabemos que estás también muy ocupada. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Amics, tornem al concert de Sandra Polov, ara mateix cantant per Luz Casal. És que aquesta dona també és per a no perdre-se-la, per a disfrutar-la.
Seguim, amics, en més amics i més entrevistes interessants d'esta Show Opening Night, i en aquest moment estem amb José María Company, que és el director de l'àrea de comerç de Caixa Popular, principal patrocinador d'esta Show Opening Night. Per tant, gràcies i enhorabona, José María. Moltes gràcies a vosaltres per estar així avui. Una nit molt important, no? No només per a Caixa Popular, sinó per a la ciutat de València. Sí, jo penso que és un event molt important, portem ja prou edicions fent la Show Opening Night. Caixa Popular sempre està al costat del comerç local i és el comerç local del centre de València. Crec que és una nit de festa, una nit de gaudir de la gastronomia, de gaudir de lo que és la música, de gaudir de les compres, i pense que és una nit a disfrutar del carrer, clar. Absolutament. Quina importància, la del comerç local, la del xicotà comerç en el centre de València. Sí, esta nit n'hi ha 200 comerços oberts, des de les 8 de la vesprada fins a les 12 de la nit. Tenim concerts per tots els cantons, la gent està passejant, estem parlant de quasi 70.000 persones les que pensem que esta nit passaran per així, i pensem que és una nit de festa que tenim que gaudir entre tots. Estem pensant que volem arribar a les 100.000, volem passar de 100.000 persones. Va ser això possible o què? Home, pues jo te dic una cosa, com veig que està en este moment el carrer i són les 9 de la nit, jo penso que possiblement sí que serà aixina. El temps convida també, no? Desde luego, esta nit és una nit espectacular. Per la fecha, la data que estem en una nit, vamos, no sé a quins graus estarem, però desde luego és una nit per passejar. José María, què no es pot perdre el visitant del centre de València? Ja sigui veí de València o veí d'alguna localitat que s'hagi passat avui, s'hagi donat cita, sí, en el centre neuràlgic del comerç. Bé, pues jo crec que el que tenen que fer és passejar per els comerços, conèixer els comerciants, conèixer els comerços que esta nit se transformen totalment. N'hi ha DJ, n'hi ha concerts en directe, n'hi ha activació en quasi tots els comerços, està el bus turístic en una xaranga, n'hi ha concert en la plaça Los Pinazos, n'hi ha concert en el cantó del carrer Ruzafa con Colón, o sigui, n'hi ha de tot esta nit per així. Hi ha concerts en cada cantó del centre de València. Efectivament. És, i mai millor dit, també com tu has dit al començar aquesta entrevista, una festa del comerç, però no només del comerç, sinó una festa per tota València, que avui viu una nit d'alegria i de color poc habitual quan estem ja lindant el mes de novembre, no? Sí, és així, perquè nosaltres pensem sempre tant en el comerç local com en la gent que ve a comprar, no? Els clients i els potencials clients que esta nit estan així, estan veient a Caixa Popular, estan veient que Caixa Popular està de moda, que és el naming de la Opening Night, i pensem que és una nit que crec que és un èxit. Gràcies, José María, i també gràcies a Caixa Popular per estar al costat del xicotè comerç, per fer possible esta Show Opening Night en la seva edició número 12, i també, com no, l'enhorabona per tu mateix. Gràcies a vosaltres per estar així treballant. És un plaer. Se n'anem, amics, a tornar a veure aquesta música en viu que s'està vivint en el centre de València. En cada cantó tenim un grup actuant. En particular, nosaltres estem connectant en el concert de Sandra Polop, on me pareix que ara van a buscar un xicotet descans. Nosaltres en ells, però ràpidament tornem en una altra entrevista interessant.
Jorge Gascó, gerent de Renault València, tampoc s'ha volgut perdre esta Winter Shopping Night, encara que és més que hivern, més que winter és primavera d'hivern, no? És tardor. Benvingut a este set de Shopping Night TV i també enhorabona per la que heu liat ahir en l'entrada del Mercat de Colón, ¿no? En esa exposición. Pues muchas gracias. La verdad es que sí, ya es otra edición más que Renault está presente. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que acercar nuestro producto al público y también apoyar lógicamente a los comercios de Valencia y estar donde está realmente el público objetivo, que es en el centro. La verdad, Jorge, es que hay que daros también las gracias porque Renault ha echado el resto en esta Shopping Night, con esa exposición que está dando vida a la entrada del Mercado de Colón por la calle Jorge Juan, como también con este concierto de Sandra Polop que ofrece Renault también, ¿no? Sí, realmente nosotros lo que queremos es que la gente esté animada, que la gente no solamente conozca a Renault, sino también que con todo lo que montamos alrededor pues se sientan a gusto. Sandra Polop es cliente de Renault, lógicamente, pues para nosotros es una invitada más a la Shopping Night. Y bueno, la sorpresa viene con la performance también, que bueno, pinta muy bien y este año va a haber una gran sorpresa con lo que está montado. Muchas sorpresas. ¿Qué es para ti lo que no se puede perder el espectador que nos está viendo en este momento, que está a punto de llegar a la Shopping Night? Bueno, yo invitaría a todo el mundo que se acerque, por supuesto, al concierto de Sandra. Sandra, como cantante valenciana, todo el mundo conoce, es una gran cantante, pero también, lógicamente, el pase que haremos de la performance trae una gran sorpresa, todo relacionado con la moda, y los actores van a interactuar con los coches, y yo creo que puede ser muy bonito para todo el mundo que lo quiera ver. Jorge, pues muchísimas gracias, no te entretenemos más, que también tienes muchos frentes abiertos a los que... A vosotros, ahora mismo me voy a la performance, muchas gracias. Gràcies, Jorge, por estar con nosotros. Amics, l'ho dit, anem a veure com està l'ambient d'esta Shopping Night.